La cobertura que presume es falsa. No considera las áreas de asentamientos irregulares. DHC reporta coberturas del 100%, pero según datos del INEGI, por lo menos Cancún tiene coberturas inferiores en los servicios de agua potable y alcantarillado. DHC dice que atiende todo el municipio, pero casi 25,000 personas no tienen acceso a la red de agua potable. Peor aún, más de 155,000 carecen de conexión a la red de alcantarillado. La mayoría de esta población vive en asentamientos irregulares. Es decir, 2 de cada 10 cancunenses no tienen acceso a estos servicios. DHC oculta este rezago. ¿A qué se debe? Primero hay que entender quiénes están detrás de DHC. 50.09% de las acciones de DHC son propiedad de Grupo Mexicano de Desarrollo GMD, una de las más importantes operadoras de infraestructura del país. El 49.9% de las acciones le pertenecen a GVM Hidráulica, una subsidiaria de Grupo Bursátil Mexicano. Aguacán es una marca comercial registrada a nombre de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, o DHC. El rezago se debe al modelo de negocio de DHC. Veamos. En 1993 se otorga título de concesión a Desarrollos Hidráulicos de Cancún. En 2013, GVM Hidráulica adquiere las acciones que eran propiedad de Val Ondeón. GVM es una controladora de entidades financieras con carácter de empresa, emisora de la Bolsa Mexicana de Valores. GVM Infraestructura es una subsidiaria de GVM que administra un fondo de inversión de capital privado enfocado en infraestructura. El principal instrumento financiero que maneja este fondo son los CKDs. ¿Qué es un CKD? Un CKD o Certificado de Capital de Desarrollo es un certificado bursátil que ampara inversiones a largo plazo. La ventaja de un CKD es que al ser inversión productiva, a diferencia de un instrumento de deuda, otorga mayores rendimientos a un nivel de riesgo relativamente bajo. Este instrumento se emplea para financiar proyectos que requieren una considerable inversión inicial, pero en los que los periodos de retorno son largos, como el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, los proyectos a financiar deben cumplir con una serie de requisitos para asegurar el éxito del prospecto de inversión. Los 3 más importantes son: demanda relativamente inelástica, que implica que se trata de un producto cuyo volumen de consumo no se ve afectado por variaciones en el precio. Flujos de ingresos predecibles a lo largo de un periodo considerable de tiempo, lo que permite la planeación y cobertura inflacionaria. Nivel limitado de competencia, básicamente porque las regulaciones imponen barreras a la operación de otras entidades. En el caso de DHC, se trata de una concesión sobre el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Es un mercado cautivo porque es inevitable consumir agua. Implica un monopolio de servicio que impone barreras a la entrada de competidores, pero sobre todo implica un periodo de tiempo largo para la recuperación de la inversión. Y ello justificó emitir una serie de certificados bursátiles en 2014 para pagar una contraprestación única al gobierno del estado de Quintana Roo, encabezado en ese entonces por Roberto Borge, con el objetivo de extender la cobertura geográfica y el plazo de la concesión. Es decir, se levantaron recursos bursátiles para pagar un soborno institucional y comprar la ampliación de la concesión. La concesión original terminaba en 2023. Una colocación de CKDs requería un plazo mayor a efecto de permitir mayores rendimientos sobre la inversión. Además, incrementar el área de cobertura aumentaba el tamaño del mercado, lo que llevaría a incrementar las utilidades y con ello el valor de los CKDs relacionados. La concesión ahora incluiría a Playa del Carmen, un mercado en rápida expansión por ser una de las ciudades con las tasas de crecimiento más altas del país. Así,
GBM obtuvo una ampliación en la concesión que permitiría aumentar el valor de los CKDs. En palabras de GBM, identifico diferentes upsides que generan valor en la transacción. Ampliación del plazo de la concesión, la extensión de la concesión a otros municipios y la estructuración de un apalancamiento del activo. Todo esto tiene un efecto perverso sobre la cobertura real de los servicios concesionados. Para que el proyecto de inversión resulte viable, la operadora debe mantener ciertos niveles de eficiencia operativa. Entre los indicadores se encuentra la eficiencia comercial, que actualmente es del 98%. Sin embargo, este indicador depende de la eficiencia en la cobranza. Por eso, integrar al mercado a segmentos con alto riesgo de morosidad e incumplimientos reduciría este indicador, lo que impactaría en la calificación de la inversión y en la capacidad de los CKDs de generar valor. Es debido al riesgo de incumplimiento de pago por parte de la población de las zonas irregulares que DHC no introduce infraestructura ahí. DHC se ha apropiado de las partes del mercado que generan los ingresos mientras evade los segmentos que representan gastos. DHC no construye nuevas redes, espera que se las construyan. En zonas irregulares no hay quien construya. Las zonas irregulares no le son rentables a DHC y por eso las deja sin servicios. DHC no permitió que el drenaje pluvial fuese parte de una concesión porque no hay a quien cobrarle. Como consecuencia de ello, el drenaje pluvial en el área de cobertura es deficiente. Esta manera de operar ha generado costos sociales, urbanos y ambientales. Sociales. Al menos 1 de cada 10 cancunenses no tiene acceso a agua potable y al menos 2 de cada 10 no tienen acceso a alcantarillado. La mayoría de estas personas son los habitantes de menores ingresos de la ciudad. Urbanos. Amplias zonas con rezagos en servicios públicos, minusválidas inmobiliarias, drenaje pluvial deficiente en la mayoría del área de cobertura, lo que expone a los centros de población a sufrir inundaciones. Ambientales. La falta de alcantarillado en grandes proporciones amenaza con contaminar las reservas de agua subterránea que sirven de suministro para los centros urbanos de la región. Las inversiones en infraestructura o CAPEX que DHC realizó no se trata de obra nueva, sino de ampliación y renovación de infraestructura ya existente. La inversión en la infraestructura fue de 158.4 millones de pesos, mientras que para 2015 el mismo rubro fue de 267.32 millones de pesos. Pero el incremento no significó una ampliación de la cobertura, sino que se debió a que homologaron la infraestructura hidráulica del municipio de Solidaridad que recibieron de CAPA a finales del 2014. Esto se comprueba porque entre 2007 y 2013, la red operada por DHC creció tan solo 15%, gracias a la anexión de las redes de los nuevos fraccionamientos. De 2013 a 2016 creció un 25% debido a la anexión de Solidaridad. Por otro lado, las obras las ejecutan por medio de un esquema de triangulación de recursos que les permite evadir la regulación. La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, en su artículo 1, declara que no estarán sujetas a las disposiciones de esta ley las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstas los lleven a cabo. Pero para ejecutar la inversión en infraestructura, DHC contabiliza como egreso y como ingreso los montos correspondientes a la inversión en infraestructura. Es decir, se paga a ella misma para realizar esas obras. No obstante, una vez que el presupuesto es pagado en libros, DHC subcontrata la ejecución. Por este medio de triangulación, DHC
puede aparentar que ejecuta ella misma las obras, cuando en realidad son terceros no relacionados quienes la realizan. Esquema similar a la estafa maestra. En su mismo informe anual 2016, DHC tiene muy claro qué contratos entre partes relacionadas pueden conducir a conflictos de interés y que ello es un riesgo latente, sobre todo si se enfrente a una revisión por parte de las autoridades respecto a estas transacciones. Para DHC, su mayor y principal activo es la concesión. Entre más rentable se vuelva la concesión, se incrementan los activos no circulantes de la empresa. Cuando se le da para operar infraestructura construida por un tercero, eso le permite alcanzar a los clientes conectados a esa infraestructura y el valor de la concesión se incrementa. Por medio de este mecanismo, DHC contabiliza como propia una infraestructura que recibe para operación derivada de la concesión. Sin embargo, aunque la concesión ampara el derecho de operar la infraestructura, no así la propiedad de la infraestructura en sí misma. No obstante, contablemente es como si así fuera, lo que representa una privatización de los beneficios de infraestructura pública. En otras palabras, DHC obtiene beneficios económicos de un activo en el que no invirtió. Por medio de este mecanismo, DHC contabiliza como propia una infraestructura que recibe para operación derivada de la concesión. Sin embargo, aunque la concesión ampara el derecho de operar la infraestructura, no implica que sea el propietario. No obstante, contablemente es como si así fuera, lo que representa una privatización de los beneficios de infraestructura pública. En otras palabras, DHC obtiene beneficios económicos de un activo en el que no invirtió. GVM, en su guía de servicios, establece que ninguna inversión ni servicio de la casa de bolsa garantiza rendimiento alguno. No obstante, en la segunda modificación al título de concesión se establece que el modelo financiero de la concesión 2014 reconoce una tasa interna de retorno TIR garantizada del 12% real en favor de la concesionaria durante la vigencia de la concesión. Eso no es solo contradictorio de sus propias políticas, sino que es deshonesto y abusivo. Cabe preguntarse quién se beneficiaría de la monetización de tales discrepancias. Y peor aún, ¿quiénes pagan las pérdidas a fin de que la concesionaria obtenga su TIR garantizada? Necesitamos asegurarnos que el interés público siga prevaleciendo sobre el interés privado. Más aún porque próximamente GMD colocará en bolsa de valores la fibra E, en colaboración con GVM. Para cuando esto suceda, DHC será una bolsa de inversión pública que tendrá como principal objetivo la maximización de las utilidades para sus inversionistas, ya no el objeto social de un servicio público, lo cual pasará a ser solamente un medio, no el fin en sí mismo, y como medio será secundario y estará en función del fin primario, la ganancia. Así se acaba con un servicio público.